amados hermanos, tengan ustedes buen día. Depende de la hora que nos estén viendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un privilegio estar parado aquí frente a ustedes para compartirles este tema. En estos días he estado pensando en el privilegio que es servir al Señor y la importancia de ello. La importancia de estar con el corazón dispuesto para el servicio del Señor. Yo ya tengo varios años en el ministerio que Dios me puso, que es en la alabanza. Soy miembro de la alabanza. Y han pasado muchas cosas, muchas bendiciones en todo este tiempo. Pero me he dado cuenta en todos estos años que hay gente que vive para el reino de Dios, pero también hay otros que tienen al reino de Dios en otro enfoque, como que tratan de usar el reino de Dios para su beneficio. Y eso preocupa porque Dios quiere que vivamos el reino de una manera, y definitivamente yo pienso que esa no sería la manera. Buscan su propio beneficio, buscan el poder, desean el poder, tienen sed de poder, que se incomodan cuando alguien más sobresale o otros progresan. A eso me refiero. Y bueno, ¿cómo debe ser nuestra actitud al servir en el reino? Es una pregunta, diríamos, un tanto sencilla, pero no tanto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo Dios espera que sea nuestra actitud al servirle, al servir para el reino. Quiero recalcar que esta palabra no es solo para los que sirven en la iglesia o solo para los que tienen un ministerio en la iglesia. Todos nosotros podemos y debemos servir al reino. En resumen, esta palabra es para todo hijo de Dios. Entonces vamos a ver Mateo 6, 31 al 34, que dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mi interpretación sobre esta palabra sería: busquen el reino de Dios por encima de sus propios intereses, lleven una vida justa, hagan lo que deben hacer en paz, confiando que Dios tiene buenos planes para ustedes. ¿Sí? Entonces yo quisiera recalcar también aquí que el reino de Dios va primero que todo lo demás. Como dice la palabra, los problemas salen sobrando mientras pongamos primero a Dios. Entonces yo me imagino a Dios como diciendo, pero ¿por qué se angustian tanto? ¿Sí? ¿Por qué esas preocupaciones? ¿Por qué ese afán tan raro de preocuparse? ¿Qué no ven que yo tengo buenos planes para ustedes? ¿Qué no ven que yo procuro a mis hijos? Entonces es como una palabra en donde Dios nos está diciendo, no se preocupen, o sea, literalmente te está diciendo, no te preocupes. Yo tengo un plan para ti. Entonces, yo siento a Dios hablando de esa manera. Entonces, qué alivio para nosotros escuchar ese tipo de palabras, ¿no? De decir a Dios, no te preocupes. Los afanes, déjalos a un lado, no te apures. Yo estoy de tu lado y te voy a encaminar por el camino que es. Es un alivio porque por cuántas circunstancias no estamos pasando, y más últimamente. ¿Sí? En circunstancias a veces económicas muy malas, tu matrimonio no está funcionando, no sé si tu familia está disfuncional,
todos esos problemas, deudas, etc. Entonces eso nos tiene angustiados. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el agua, la luz, etcétera? El gas que ya se acabó. Todo eso nos dice Dios, no te angusties, no te preocupes. Entonces, más bien yo aquí te diría, vive para los intereses de Dios. Muchos piensan que no pueden trabajar para el reino de Dios porque no trabajan en la iglesia, como les había comentado antes, o porque no tienen un ministerio. Entonces se sienten así como de, pues entonces ¿yo qué hago? ¿Cuál sería mi propósito? ¿Cómo puedo servir para el reino? ¿Cómo puedo ser útil para Dios? Pero esto es erróneo. El reino de Dios no se limita a trabajar en la iglesia. La iglesia no es el fin. La iglesia es la estrategia. La iglesia es importante precisamente por la causa, pero no porque no estés contribuyendo o en ministerio o trabajando en el reino, en la iglesia, no quiere decir que no tengas que hacer otra cosa más allá. Al contrario, aquí la iglesia es la causa. Entonces, ¿cuál es tu causa? Servir al reino de Dios. Puedes hacerlo fuera de la iglesia. El reino de Dios necesita gente que trabaje bien, gente ejemplar. Trabajar para el reino de Dios debe ser con una persona extraordinaria en lo que hace. Como por ejemplo cuando tú no aceptas un soborno en tu trabajo, cuando te esfuerzas, cuando le echas ganas, cuando dices, tengo que hacer esto, tengo que ser mejor porque estoy representando a Dios. Cuando haces algo excelente a lo que te dedicas, cuando cuidas tu matrimonio, porque ojo, también trabajar en el reino de Dios implica que se extiende en tu familia. Cuando tienes una presentación personal impecable, que estás de camisita, corbata, tal vez en tu trabajo no se requiere estar así, pero estás aseado, estás perfumado, eso es una presentación impecable, personal. Cuando honras a los demás, eso es importante, y sobre todo cuando ayudas a quien no se merece. Entonces, básicamente, cuando haces la diferencia, ahí estás trabajando para el reino de Dios. Ahí haces quedar bien al reino. Es ahí cuando trabajas para Dios, el reino de Dios. Tú trabajas para el reino en tu oficina, en tu escuela, en tu familia. Cuando tú eres excelente en tu trabajo, no van a decir, uy, es que Luis es excelente en su trabajo. Van a decir, los cristianos son excelentes en lo que hacen. ¿Quieres realización? ¿Quieres que tu vida tenga un significado importante? Entonces vive para esa causa superior. Dios hace el llamado para todos. Si no has escuchado el llamado, quizás no has estado muy bien en contacto con Dios. Si tú dices, es que yo no tengo habilidades, no tengo talentos, es que yo no tengo la habilidad de hacer las cosas, quiero decirte que estás equivocado. Todos tenemos habilidades, aptitudes, porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, un Dios creativo, obviamente, su creación es creativa. Bueno, tal vez unos más en el área artística, otros en el área mecánica, otros en el área, etcétera, de los números, de las matemáticas. Yo, por ejemplo, yo no soy bueno en nada para las matemáticas.
Pero hay quienes son excelentes, quienes hacen las operaciones aquí en la cabeza. Entonces yo me quedo así como, yo no podría. Entonces hay quienes también son muy buenos recordando cosas, tienen como una memoria fotográfica que todo lo tienen presente. Que alguien, por supuesto, yo ya no me acuerdo ni siquiera de lo que cené ayer o así. Si me pongo a pensar, ay, pues creo que cené esto, pero hay gente que dice, yo cené esto. No, y le puse 3 gotas de limón. O sea, hay personas que tienen esa memoria fotográfica. Hay quienes no. Hay quienes son creativos, saben imaginar, saben idear. Entonces hay otros que son buenos para la arquitectura, etc. Cada uno tiene cualidades y actitudes porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios creador. Entonces, ese alguien que dice, pues es que yo no tengo nada, yo no soy bueno para nada, entonces no eres creación de Dios. Claro que eres creación de Dios, solamente te falta exprimir un poquito más esas cualidades, esas habilidades. Pídele a Dios que te revele cuáles son las cualidades que Él te proporcionó, porque están por ahí escondidas, pero no las has descubierto. Y cuando las descubras vas a descubrir tu propósito. Tal vez no has trabajado para el reino porque por lo mismo de que dices, es que yo no tengo cualidades o habilidades, es por lo cual no te animas o te da temor, tal vez dices, chin, es que yo no voy a poder hacer esto porque no se me da. O si el pastor te llega a decir, hermano, ocupo que me apoye en este lado, o las diapositivas, o la alabanza, en algo. Entonces los demás están como, uy, pero es que no puedo, no sé, no tengo esas cualidades. Entonces en eso también Dios quiere que abras un poquito más la perspectiva, porque recordemos, como te lo dije hace rato, el reino de Dios requiere de personas excelentes, personas extraordinarias, que sean excelentes en lo que hacen, que sean muy buenas. Tú tienes que encontrar para qué eres bueno, porque debes ser bueno para algo debes ser bueno. Un hijo de Dios no se puede permitir decir, es que yo no soy bueno para nada, o soy un bueno para nada, o soy un inútil. Tú mismo lo estás declarando si lo dices de esa manera. En cambio, Dios aquí está diciéndote, necesito gente trabajadora, necesito. Entonces, muchas veces no ponemos atención a las cualidades y a lo que Dios quiere que hagamos, precisamente por estar preocupados, estar afanados en otras cosas. Como dice Mateo 6, 31 al 34, que no te preocupes. Tú tienes a Dios de tu lado. Deja todo eso de lado. Todo eso que está cegando tu vista, tu visibilidad de lo que tienes que hacer o tus cualidades y aptitudes. Todo eso nubla la vista. Todo eso te quita el enfoque de lo que Dios quiere que hagas. O de lo que Dios quiere mostrarte, que te dice, mira, eres bueno para esto. Ya ves que sí eres bueno. Pero tú mismo debes dejar de preocuparte por todos los afanes y de distraerte por todo eso. Y decir, Dios, yo sé que tú tienes planes para mi vida. Yo sé que estás al lado de mí, que me tienes de tu mano. Dime, ¿cómo puedo vivir para una causa superior? ¿Cómo puedo vivir para el reino? ¿Cómo puedo trabajar para el reino? Dime para qué soy bueno. Ayúdame a entender
¿Cuál es mi propósito para trabajar en tu reino? Vivir para una causa superior es eso, vivir para Dios. ¿Qué más privilegio que trabajar en el reino? Yo me siento una persona privilegiada por servir en la iglesia. Yo me siento una persona de verdad bendecida por trabajar en el reino. Tú tienes que vivir para una causa superior. Tienes que aprender a vivir en una causa superior, que es el reino. Tienes que pedirle a Dios, rogarle incluso, clamarle para tus cualidades y aptitudes. Decirle: Señor, yo quiero servirte. Ya no me quiero sentir un inútil, ya no me quiero sentir sin propósitos. Si no es en la iglesia, demuéstralo en tu trabajo, tu oficina, escuela, etc. El chiste es hacer quedar bien al reino. Somos representantes, recuerda. Hay que vivir para una causa superior. Pues bueno, hermanos, este ha sido el pequeño tema que tenía en mente que les compartiera. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerden que tenemos que estar así al 100, viviendo la causa superior, viviendo para el reino, trabajando para el reino siempre. Porque el reino no se detiene, el reino sigue. Entonces tenemos que tomar ese impulso de decir: Dios, yo quiero trabajar para ti. Voy a empezar en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, con mis alrededores. Si tus familiares no son creyentes, de ahí es donde también haces quedar bien el reino. Entonces, espero que haya sido de bendición esta palabra. Dios les bendiga muchísimo. Recuerden que seguimos aquí trabajando para el reino y que ustedes también pueden ser parte de todo esto. Dios les bendiga grandemente. Les mandamos un abrazo enorme. Dios les derrame de sus bendiciones en sus hogares. Hasta luego, hermanos.